Descubriendo. Hola, muy buenas noches, amigos oyentes y televidentes. Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Cada 8 días aquí, los viernes a partir de esta hora, compartimos una temática que pretende o no pretende convertirse en una verdad absoluta, sino simplemente queremos compartir con ustedes información, conocimientos, datos, reflexiones que puedan contribuir, que puedan ayudar a cada uno de ustedes en ese trabajo de búsqueda que también individualmente tienen. Hoy me acompaña Jaime Ángel Escobar, ya no de invitado, prácticamente permanentemente nos acompaña en diferentes programas. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Hola, Neil, un abrazo para ti, un abrazo y un saludo para todos los YouTubevidentes que nos acompañan en esta transmisión de Descubriendo. Yo, como siempre, feliz, dichoso de participar en las transmisiones. Y bueno, cuando no estoy aquí en la mesa, allá estoy detrás observando también sobre las investigaciones. Siempre agradecido por poder participar, sobre todo con ustedes que vienen y le dan vida a estos programas. Así es. Nuestro programa de hoy tiene como presentación el tema del misterio de los tres cerebros. El misterio de los tres cerebros. Y prácticamente es una investigación aquí de nuestro compañero Jaime Ángel. Recuerden que él ha venido ya hace un tiempo adelantando investigaciones, análisis, estudios sobre el corazón. Y dentro de eso, pues el cerebro del corazón y otras cosas. Sin embargo, nos quiere relatar, nos quiere compartir hoy el misterio de los tres cerebros. Quiero inmediatamente hacer una aclaratoria, ¿no? Porque cuando hablamos de los tres cerebros, podríamos asociarlo a la trizona cerebral, que es un conocimiento que se otorga o se entrega o se estudia dentro de la PNL, ¿no? Hay dos ramas, digámoslo, de la PNL. Uno habla de la cuatrizona, dividiendo el cerebro en 4 partes, y hay otra que habla de la trizona, dividiendo el cerebro en 3 partes. Hoy no vamos a hablar de eso. Tampoco desde el punto de vista científico, que se ha dividido o conformado el cerebro por la parte límbica, ¿verdad? La parte reptiliana, cerebro reptil, sino que este es otro misterio que queremos revelarles hoy con nuestro compañero Jaime Ángel Escobar. Primero vamos a saludar a varios de ustedes que ya están conectados a esta hora y queremos, por supuesto, abrir su participación. Recuerden que pueden participar en el chat y dejarnos y decirnos qué sienten y piensan del tema. Por ejemplo, tenemos a Juan Carlos García desde la ciudad de Medellín, fuerte abrazo. También Uva, buenas noches para todos los que se encuentren, al igual que yo, esperando. Marjorie, o Margot mejor, saludos desde México, excelente video, gracias por este trabajo. María Jiménez también con nosotros, saludos Lili Montes. También está con nosotros Francisco Guzmán, buenas noches desde Nueva York, allá en la capital del mundo, como le llaman a Nueva York. También Uma dice, buenas noches, Grupo Descubriendo, encantada de poder estar aquí compartiendo con ustedes y con todas las personas que están a la espera y escucha de este maravilloso programa. Bueno, ahí estaremos sacando el momento para ir incluso leyendo preguntas. Claro que sí. Porque ustedes pueden hacer sus preguntas. Si tenemos las respuestas, las daremos. Si no, pues no habrán respuestas. Una de las cosas que tenemos que nosotros tener muy claro es que nosotros no tenemos todas las respuestas y no nos debe dar pena decirlo. No, no tengo la respuesta. Somos seres humanos. Exacto, hace parte de esa naturaleza humana el desconocer una cantidad de cosas. Claro. Siempre va a ser más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y también puede suceder que ustedes tengan la respuesta. Exacto. Y si tienen la respuesta, la comparten en el chat. Bueno, Jaime, vamos a hablar entonces de este tema, porque es realmente misterioso. Cuando tú me comentaste que tenías una investigación sobre los tres cerebros del corazón, los tres cerebros del cuerpo, el cuerpo yo inmediatamente pensé pues en PNL, ¿no? Claro. Pero tú me dices, no vamos a hablar de eso. Me hiciste un bosquejo de la información y me pareció sumamente importante.
importante porque este tipo de conocimientos son los que nos permiten, además de conocernos, porque nosotros debemos conocernos más como esa conformación y el ser, pero también nos permite cuidarnos, transformarnos, sanarnos, en fin, muchas cosas que el programa de hoy nos puede enseñar, Jaime. Así es, Neil, pues a mí me parece fundamental lo que acabas de decir, porque ante todo me gustaría enfocar a que este programa, este tema que vamos a presentar, tiene que ver con conocimiento de nosotros mismos. Es decir, va a ser una forma de mirar hacia adentro, de reconocernos, porque en los planteamientos de Descubriendo, cuando se habla de aquellos conocimientos que nos quisieron ocultar, no solamente nos vamos a referir a cosas que ocultaron en la historia, a cosas que ocultaron sobre algún personaje, cosas que ocultaron sobre conocimientos de las estrellas, de otras civilizaciones, etcétera. Todo eso hace parte del contenido de Descubriendo, pero debe ser muy claro que también es parte de ese conocimiento que nos han ocultado precisamente los saberes que tienen que ver con nosotros mismos. Y cuando hablamos o proponemos en las investigaciones el hecho de reconocer que hay fuerzas, organizaciones, entidades, intereses que están en contra del desarrollo humano, debemos saber que una de sus fortalezas es conocernos a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. De hecho, hace unos días estábamos estudiando en el noticiero La lógica de la lógica, el documento pues que aquí hemos tomado como una bandera para hacer reflexión y análisis. Y allí decía que la búsqueda debe ser limpia y sana dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Donde no acostumbramos a buscar. Y al final la lógica lo que intenta decir es que la búsqueda de conocimientos debe ayudar a interpretarnos. Y cuando se llama o cuando se menciona esto es a conocernos. Ajá. Y la temática de hoy va enfocada sobre eso. Punto. Cómo nosotros nos interpretamos, nos conocemos, para que la búsqueda termine resultando en lo más importante, y es el crecimiento. Claro, y es que esa es la diferencia entre cuando tenemos una investigación, cuando asimilamos o tomamos conocimientos a partir de temas del entorno, es diferente a cuando asimilamos conocimientos que tienen que ver con nuestro interior. ¿Dónde está el punto? En que un conocimiento que tiene que ver con lo que pasa dentro de nosotros tiene un mayor grado de invitación a la acción, porque tiene que ver con mi mundo, es mi jurisdicción, es lo que está dentro de mí. Entonces nos invita más a la acción, a decisiones, a responsabilidades, a cambios en mi vida, que cuando estoy hablando de algo que está a mi alrededor. No quiero decir esto que no sea importante, obviamente sí lo es. El punto es considerar ese diálogo constante que significa la vida, y es el diálogo entre lo que me rodea y lo que está dentro de mí, considerando que lo que está alrededor de nosotros es sobre lo que no tenemos control, pero lo que pasa dentro de nosotros es sobre lo que sí tenemos control. Y automáticamente, si es un diálogo, quiere decir que mi forma de impactar en lo que sucede a mi alrededor comienza en hacerme cargo de lo que sucede en mi interior. Y la forma de comenzar a hacerme cargo de lo que pasa dentro de mí es comenzar por conocerlo, porque si no lo conozco, entonces ¿cómo voy a hacer? Y ahí es un punto de reflexión fundamental, y es el hecho de que en muchas ocasiones lo que sabemos de nosotros es lo que el sistema quiere que sepamos de nosotros, claro, no la profundidad que deberíamos saber de nosotros. Por ejemplo, está este tema del cerebro. Yo creo que muchos han escuchado, tal vez una de las más resonadas teorías sobre el cerebro es esta neurocientífica de los 3 cerebros, digámoslo así, en una organización vertical que habla del reptil, del límbico o mamífero y del neocórtex o de la corteza cerebral. Esa suena demasiado, pero debemos saber que para la neurociencia actual es una teoría o un planteamiento obsoleto, que simplemente fue una forma de explicar funciones cerebrales, pero que como tal esos 3 cerebros no existen. Y la función, por ejemplo, no existen. O sea, en esa, si te abren el cerebro no van a ver esas 3 partes, así solo como cerebro. lo imaginan, exactamente. Es un cerebro, de hecho, lo que se llama cerebro reptil a veces se plantea que no hace parte del cerebro, que es el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro es aparte, o sea, todo esto forma el encéfalo, pero el cerebro es una parte aparte, valga la redundancia, del cerebelo. Entonces, eso que se llama cerebro reptil, ¿cierto? En realidad no es cerebro. Sí hace parte de nosotros y sí maneja funciones
de Supervivencia, instinto, supervivencia y cosas que funcionan de manera automática en nosotros, sí. como el hambre, cosas que son rutinarias en nosotros y siempre vamos a llegar a eso, como el comer, como el dormir, como el impulso de la reproducción, etcétera. Sí, eso sí está ahí, pero fijémonos que el planteamiento de que es el cerebro reptil, porque quieren hacer la diferencia con que este cerebro que nosotros tenemos solo lo tenemos nosotros, ya ahí se cae la teoría, porque hay otras criaturas en el planeta que también tienen la función del neocórtex, aunque no tan desarrollada como en el ser humano, y también tienen una función límbica. Entonces ese argumento de que lo llaman cerebro reptil, porque es la partecita que heredamos de los reptiles, no aplica en realidad. Entonces, esa es una forma. Y pienso que eso también tiene que ver mucho con la necesidad de ligar el origen del ser humano con la evolución. Exactamente. Del animal o del mono hasta nosotros. Exacto, y de toda la historia pues de la selección natural y desde encaja los más presentando presentando un cerebro reptil, ¿no? Sí, exacto. Entonces, otra parte del planteamiento muy interesante es reconocer que el cerebro, esta hace parte de esas teorías, tal vez ustedes también la escucharon, esto que dice de que el ser humano solo usa el 10% de su cerebro. Sí, lo hemos escuchado. Exacto. Eso también es falso. ¿Sí? Porque ese planteamiento también tiene que ver con sectorizar el cerebro. Y el planteamiento de lo que ahora se conoce acerca de este órgano es que todas sus funciones tienen que ver con sus interconexiones. Quiere decir que en la parte que llaman límbica y en la parte del neocórtex también suceden funciones ligadas a los instintos, ligadas a la sobrevivencia. No solamente en la parte baja, en el tallo y en el cerebelo. No. En esas funciones también intervienen las otras secciones del cerebro, porque su funcionalidad tiene que ver con las interconexiones neuronales. Entonces, esto del 10% del cerebro se ve como que, tiene prendida una partecita y el resto lo mantiene apagada. O sea, no funciona así. Lo que sí es real es que nuestro cerebro puede desarrollarse mucho más en función de las conexiones que sostiene. No en términos de un porcentaje, porque no hay un estudio que pueda llegar hasta cuál sería el 100% del cerebro, no. Simplemente sabemos que tiene una cualidad que también llaman neuroplasticidad, que él se va moldeando, él se va recreando, de que existe la neurogénesis, es decir, procesos de creación de nuevas neuronas, y que el cerebro puede desarrollar su facultad a partir de estas cualidades. Pero Jaime, si vamos a hablar de los tres cerebros, pues debemos como tratar de hablar de lo que entendemos como cerebro, ¿verdad? Exactamente. Sin profundizar en términos científicos y muy avanzados, ¿no? Para entender que el cerebro lo identificamos como un centro de control, un centro de procesamiento de información, de datos, de memoria, y que esto sirve para coordinar alguna función, ¿verdad? En el tema del cerebro craneal, pues además está el sistema, digamos, autónomo, ¿verdad? Sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo. También a través del juego sináptico nosotros podemos hacer nada menos y nada más que la gestación de pensamientos, el procesamiento de ellos, y además se desprende todo el tema emocional que constituye nuestro ser. Así es. Pensar que dentro de nuestro cuerpo puede existir otra estructura, otro órgano que pueda lograr eso, es lo que genera como sorpresa, ¿no? Sí. Y es como el punto que este programa quiere tocar. Cómo esa condición que nosotros conocemos sin ser científico, médico o cualquier cosa, del cerebro craneal, se puede ubicar en otros lugares de nuestro cuerpo. ¿Cómo es esto? Exacto. Porque hasta aquí lo que hemos planteado nos hemos referido al cerebro craneal. En primer lugar, para decir que cuando hablamos de los tres cerebros no hablamos de esas formas de teorizar el cerebro craneal, porque no viene de allí, sino que vamos a hablar de tres cerebros saliéndonos de la cabeza. O sea, entendiendo ya que en la cabeza está el cerebro craneal, pero vamos a ubicar estructuras que se asemejan al cerebro y que están en otros lugares de nuestro cuerpo. Ok, entonces el primero de los tres sería el propio cerebro craneal. Vamos a llamarle craneal porque se encuentra aquí en nuestra De hecho, en el cráneo, nuestra Neil y todos los que nos acompañan, aunque vamos a hablar de cerebros que están ubicados en otros lugares del cuerpo,
en términos de la etimología o de lo que significa como tal la palabra cerebro, el único que podría llamarse cerebro es el craneal, porque la palabra cerebro, sus raíces en las lenguas indoeuropeas, significa lo que se lleva en la cabeza. El sufijo brum, que es lo último, significa llevar, y ker es la raíz de donde viene cere, que es una raíz por allá indoeuropea, o sea, más antigua que el latín, y significa cabeza. Entonces, el cerebro como tal se refiere a lo que se lleva en la cabeza. Entonces, vamos a hablar de que la ciencia está proponiendo que hay 3 cerebros, entendiéndolo como unas estructuras similares al craneal, pero que el término cerebro como tal le aplica a ese. Solo el de arriba. Al de arriba. ¿Qué tienen que ver los otros? ¿Por qué los otros se les está llamando cerebro también? Porque son tejidos de neuronas. O sea, la base fundamental o las células que conforman el cerebro craneal, sabemos que son neuronas. Así y es. si dentro de nuestro cuerpo se ubican células parecidas a esta, entonces aparece el concepto de que allí también puede estar funcionando un cerebro. Exactamente. Ese es el planteamiento básico de por qué se habla de 3 cerebros. Porque entonces se están identificando 3 conglomerados de neuronas independientes, aunque están conectados. Correcto. Entonces, una de las primeras conclusiones es que neuronas no solamente existen en el cerebro craneal. Exactamente. Muy bien. ¿Cuáles son estos otros 2 lugares? Estamos hablando del planteamiento de los 3 cerebros por el conglomerado neuronal que hay en la cabeza, en el corazón y en el intestino. Siendo este último uno de los que más está generando el rumor, el conocimiento, es decir, se le está dedicando mucha investigación desde la parte de la medicina a lo que es el cerebro intestinal. Cerebro intestinal. Exactamente. Algo que también es conocido como el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico se refiere al tejido de neuronas que hay en nuestro intestino, incluyendo una capa que está cubriendo por dentro al estómago hasta todo un tejido que cubre los intestinos. Estamos hablando de que la ciencia propone un promedio de 1 millón de neuronas en todo este sistema nervioso entérico o del intestino. Vamos a recalcar esto. Tú estás diciendo que según la ciencia. Sí, los estudios que se han hecho. Esto no es una teoría de pseudociencia, sino de ciencia. Sí, de ciencia desde la investigación biológica, desde nuestra anatomía. Y ojo, hay una parte de investigación muy importante al respecto de tomar en cuenta el intestino y su tejido nervioso y neuronal, y es el hecho de estudiar las enfermedades que se somatizan desde lo que nosotros pensamos y sentimos. ¿Por qué? Bueno, aquí van a aparecer términos que han hecho parte del común en muchos lugares. Cuando hablamos, por ejemplo, de alguien que nos cayó mal y decimos que nos cayó a las tripas. O cuando hablamos de alguien que, o en el otro caso, del amor como una sensación de mariposas en el estómago. Ajá. O cuando se habla del instinto, por ejemplo, en inglés, hablar de tener una premonición o de tener un presentimiento es algo que se refiere a las tripas, algo que se siente a las tripas. Hay un dicho que no lo recuerdo exactamente en inglés que se refiere que estoy teniendo un presentimiento y se relaciona que estoy sintiendo algo en el estómago. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en el común hemos ligado el hecho de sentir o percibir información a través de los intestinos, y es algo que ya está comprobado que hace parte de las funciones de estas neuronas en el intestino, que son independientes a las del uno cráneo. investigando se da cuenta de que incluso le ponen un orden. Sí. El primer cerebro sería el craneal. Ajá. El segundo hablan del intestinal. Sí. Bueno, ya entendemos la función, tenemos más conocimiento de la función del cerebro craneal, pero ¿cuáles son las funciones del cerebro intestinal? O sea, ¿qué es lo que se necesita pensar allí? Pues sí. bien, en primer lugar se habla de que este tejido neuronal en el intestino le da la facultad a este órgano de ser autónomo. Es decir, los movimientos de tu intestino no son generados por el cerebro craneal. Hay una independencia ahí. Exacto. Hay una independencia, hay una autonomía. Igual ocurre con las neuronas en el corazón. Hace que el corazón procese su funcionamiento de manera autónoma al cerebro craneal. Y que esto es diferente a lo que sucede con todos los demás órganos. Entonces, en el intestino, su tejido neuronal, 1 millón de neuronas, están trabajando en coordinar su movimiento
sus diferentes movimientos para la digestión y en procesar la información según lo que nosotros estamos comiendo. Hay una conexión muy importante con la microbiota. Ajá. Estamos hablando de la cantidad de microorganismos y bacterias que viven en nuestro intestino y hacen parte de nuestra salud. Las neuronas que hay en el intestino tienen una conexión con el comportamiento de estos microorganismos, definiendo si son sanos o perjudiciales, si están en equilibrio o en desarmonía. La y todo microbiota. esto, sí, la microbiota, toda esa población bacteriana del intestino. Entonces necesita un equilibrio, que este equilibrio define las sustancias con las que nuestro cuerpo se alimenta. Es decir, lo que hacen estas bacterias en el intestino es procesar lo que nosotros comemos y cuando lo procesan sueltan las sustancias que luego el intestino absorbe y pone en la sangre. Y luego eso va a ir por todo el organismo alimentando las células. Cuando hay un desorden en esta microbiota, en estas bacterias, esto impacta en la forma como se alimenta el cuerpo. Entonces estamos hablando de ya un déficit en algunas sustancias, nutrientes, minerales, etc. Entonces las neuronas de este sistema nervioso entérico están en conexión con este estado interno del intestino y con base en ello comienzan a cambiar la química, o sea, comienzan a impactar en la química que tiene el cuerpo. Por ejemplo, un dato muy impresionante para mí. Aproximadamente el 80% de lo que es la serotonina, una de las hormonas que están ligadas a los estados de bienestar del ser humano y que por lo general se piensa que solo se producen en el cerebro, aproximadamente el 80% permanece en el intestino, o sea, se genera y se ubica en el intestino. Tiene un centro de acción desde el intestino y esa cantidad de serotonina se ve afectada cuando tenemos una mala digestión. Ojo, tengamos en cuenta que una de las consultas más recurrentes al médico tiene que ver por el colon irritable, Sí. o el síndrome de intestino irritable. Este síndrome es muy común y ojo, desde la medicina no se plantea una cura o una forma de tratarlo. Simplemente te recomiendan algo para bajar el dolor, te recomiendan hábitos para dejar que el cuerpo se recupere solo de esa condición, porque no hay una cura como tal específica para tratar el colon irritable. Esta sensación, la experiencia, el síntoma del colon irritable es algo que está ligado a una lectura que está haciendo este cerebro intestinal sobre una mala digestión y sobre un porcentaje de estrés muy elevado en esta persona, que entonces cambia la química, disminuye la serotonina, aumenta el cortisol y todo esto comienza a impactar en el movimiento que tiene el intestino. Pero esto quiere decir necesariamente que debe haber una comunicación entre cerebro intestinal y cerebro craneal. De hecho, se llama el eje intestino-cerebro y ocurre a través del nervio vago. El nervio vago es un tallo nervioso de buen tamaño, o sea, muy representativo, que baja desde el tallo cerebral precisamente y baja prácticamente como paralelo a la columna. Y ojo, es muy importante este punto porque ese tallo nervioso, el nervio vago, conecta los tres cerebros. O sea, desde este nervio vago está la inervación para el corazón, los nervios que se conectan a las neuronas del corazón. Y a través de ese mismo nervio vago llega la conexión y la comunicación con el cerebro intestinal o el sistema nervioso entérico. Entonces, por este medio viaja la información, se conectan los tres y lo que hace el cerebro es interpretar la información que los otros dos cerebros dan y tomar decisiones sobre lo otro que él maneja. O sea que dentro de eso, por eso le llaman el segundo, el Ajá. intestinal es el segundo porque pues la máquina central sería el craneal. Y además por el número, como hablamos de tejidos neuronales sobre todo, entonces ya dijimos que en el intestino es un promedio de 1 millón de neuronas. O sea, mucho menos que lo que... Claro. Claro. Porque el craneal se habla de 86.000 millones de neuronas. Y para el corazón se habla de un pequeño conglomerado de un promedio entre 40.000 y 50.000 neuronas. O sea, hay menos neuronas en el cerebro del corazón. Exactamente. Por eso el intestinal lo colocan de segundo. Sí, y es un tejido enorme. O sea, recordemos que, por ejemplo, el intestino delgado son 7 metros de longitud, que están bien ordenados y doblados y dentro de nosotros, pero son 7 metros de longitud.
Claro. Entonces, es un gran tejido neuronal el que cubre el intestino. Mientras que en el caso del corazón es un pequeño ganglio, el ganglio cardíaco intrínseco lo llaman, o pequeño cerebro del corazón. Entonces, los tres están conectados a través del nervio vago y se comparten información. Lo importante aquí al hablar de la autonomía de estos cerebros es reconocer que el intestino tiene su función autónoma, se regula por sí mismo, se mueve por sí mismo, toma decisiones por sí mismo, según cómo nosotros nos estamos alimentando, pero también según las emociones que estamos teniendo. O sea, esos dos componentes, alimentación y emociones. Sí, que si nos damos cuenta es un mundo, lo que viene del exterior, que es los alimentos, y cómo está el mundo interior, que son nuestras emociones. Claro, mira, hay algo muy interesante. Si nosotros comenzamos a intentar asociar o ligar información, hablemos de los 7 chakras, o los 7 logosoles, como también se les llama. Encontramos el segundo que está al nivel del estómago, ¿no? Como del ombligo. Del ombligo, más o menos por ahí. Y se habla de que sobre él hay una incidencia de las emociones. Exactamente. Y también está relacionado pues con los intestinos. Exacto. Entonces, no solamente es una conexión neuronal entre estos órganos y un cúmulo de células neuronales, sino que también a nivel energético en los centros de energía o chakras o discos memoria. Y ahí también podemos sumar, Neil, que recuerden que el planteamiento de los chakras también tiene una conexión con el sistema endocrino, donde hay unas hormonas a la altura o al nivel de cada uno de los chakras. Segundo es las suprarrenales, ¿no? Exactamente. Y las suprarrenales es donde se produce la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas ligadas al estrés. Y el estrés es la condición que más afecta precisamente a los intestinos y a la función de este cerebro. Es lo que más lo desarmoniza. Cuando hablamos de desarmonía, hablamos Lo que más lo desarmoniza es el estrés. El estrés, o sea, o las emociones extremas. Exactamente. O sea, los estados de estrés, cuando hablamos de estrés, automáticamente estamos hablando de un desequilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un nivel de estrés natural donde una situación que nos pone bajo presión hace que el cuerpo acelere un poquito sus funciones. Listo, estamos diseñados para eso. Aguantar un momento de presión y ponernos bajo tensión. El estrés significa eso, tensión. Lo que pasa es que llega a un nivel donde ya esa tensión rompe el equilibrio que tenemos por dentro. Y cuando se rompe el equilibrio estamos hablando de consecuencias que van a perdurar en el tiempo. Entonces es, por ejemplo, cortisol, adrenalina que va a durar en nuestra sangre 24 horas o hasta una semana. ¿Sí? Mientras que cuando tenemos un episodio de estrés, una tensión, cuando está dentro del equilibrio de nuestro cuerpo, es una tensión, es una situación interna que va a pasar rápidamente, que el cuerpo va a volver a su equilibrio de manera natural y rápida. Pero cuando hablamos del estrés crónico, estamos hablando de un estrés que permanece en el cuerpo y empieza a agotar cada uno de nuestros sistemas. Claro. Entonces ya las células no se oxigenan bien, no se alimentan bien, no funcionan bien. En el tema del intestino ya no digiere bien, ya se pone lento, comienza a inflamarse, comienza a doler y ya no tiene el mismo nivel de comunicación con el cerebro, comienza un conflicto. Y cuando hablamos del conflicto, volvamos a los dos puntos que tocamos como influencia en el intestino, que es la alimentación y las emociones. Bien. Cuando hay un desequilibrio de este cerebro intestinal, esas dos condiciones también entran en desequilibrio. O sea, se construye un patrón donde va a permanecer. Si yo me alimento mal y eso afecta a mi intestino, luego afecta a mis emociones y las emociones va a hacer que vuelva a afectarse la alimentación. Entonces me voy a quedar en ese ciclo. Vienen las ansiedades y las ansiedades te llevan a comer mal y todo aquello. O la persona que no come. O la que no come, exacto. Porque está deprimido. Exactamente. Correcto. Y lo que habitualmente ocurre en la vida de los seres humanos es que hay problemas emocionales y problemas alimenticios, sobre todo ahora, ¿no? Así es. Donde la alimentación que nosotros tenemos en estos momentos tiene altos niveles de elementos dañinos, perjudiciales para nuestra salud. Procesados. Ultraprocesados que llaman. Y no solamente está el hecho de que la mala alimentación que pulula ahorita en todas partes, sino que el estrés también está, o sea, el 90% de consultas médicas son a raíz del estrés. Y lo difícil es encontrar una persona que no anda estresada, para ser claros. Pues. El tema laboral, el tema de deudas, o sea, el mundo moderno
Sí. lleva a estados de desequilibrio y de tensión muy fuertes. Y muy constantes. Muy seguidos, ¿no? Sí, comencemos porque el ser humano, desde esta forma de vida, digámoslo así, lo que aprendimos desde la propuesta de Occidente, que se ha tragado el mundo, es un estilo de vida basado en la apariencia y en lo inmediato. Entonces, la apariencia hace que nos fijemos en lo que es menos trascendental y lo inmediato hace que también nos olvidemos de lo que es el proceso. Pasamos a que el ser humano crea una realidad en su mente y en sus emociones que riñe con lo que es la vida. ¿Por qué? Porque riñe con el hecho de tener que construirse interiormente y se fija simplemente en cómo se ve. Y riñe con la vida en el sentido de que todo tiene un proceso para construirse y el ser humano todo lo quiere ya. Entonces, ese estilo de vida, entre comillas vida, que estamos aprendiendo, que nos pone a aparentar y a correr, es un enorme productor de estrés. Pero es algo que ya nuestra mente aprendió y que tenemos tan inculcado porque es la forma de encajar con la sociedad. Porque la sociedad te pide eso, que tú produzcas y que tú consumas. Y lo que tú produces para poder consumir se traduce en cómo te ves, en la apariencia que vas a mostrar. Y esa apariencia, cómo la puedes sostener al nivel que va cambiando la moda, los nuevos celulares, etc. Estoy hablando de que todo el entorno precisamente está generando un impacto sobre nosotros que se suma el estrés a la mala alimentación. Y comienza a generar estos desequilibrios internos desde lo que es el cerebro intestinal, que se afecta directamente por lo que comemos y sentimos, y desde allí un impacto al cerebro. Con el dato que lo que comentabas hace un momento, Neil, está demostrado, o sea, existen los estudios que hablan de que las personas con mayor predisposición a la depresión también son personas con mayor afectación en su intestino, claro, el colon irritable, etcétera. O sea, está totalmente ligado a esas dos condiciones. Muy bien. Y el tercero vendría siendo el cerebro del corazón. El corazón. Aquí hemos hablado en diferentes programas o en algunos programas sobre el cerebro del corazón. De hecho, Jaime en alguna oportunidad habló de él en uno de los programas que hicimos, creo que fue hace un año y pico, en el que se hablaba del cerebro del corazón. Hablemos un poquito para los que hoy están conectados y no han escuchado esta información de lo que representa entonces el cerebro del corazón, porque pues todos hemos pensado tradicionalmente que el corazón es simplemente una válvula. Ese es el nombre que se le da al corazón, una válvula, o un motor, una bomba. Sí, una bomba, mejor, no una válvula, una bomba que bombea la sangre para que llegue oxigenada y con nutrientes a todas las células del cuerpo, pero que entre el conocimiento de que también allí se concentran unas células neuronales realmente renovador y lo que puede eso incidir en nuestro crecimiento o decrecimiento. Exacto. Pues bien, Neil, de hecho, la propuesta de este tema surgió a raíz de que hoy es 30 de septiembre, cuando estamos emitiendo en vivo. Ayer, 29 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Corazón. Tiene su día el corazón. Sí. ¿Por qué? Muchos dirán, Día Mundial del Corazón. Bueno, la razón es sencilla, pero nos invita a una gran reflexión. Hay Día Mundial del Corazón porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel global. Aquí estamos transmitiendo por encima de los homicidios, por encima del cáncer, que es la segunda, y por encima de las guerras. Las enfermedades cardiovasculares al año producen 18 millones de muertes en el mundo. Aquí en Colombia son 5 cada hora. En los Estados Unidos estamos hablando de que 300.000 personas al año van a procedimientos quirúrgicos por enfermedades del corazón. Y aparte de esas que se hacen tratamiento, hay 500.000 de norteamericanos que al año no la logran y fallecen a causa de enfermedades cardiovasculares. En el mundo son 36 personas por minuto que están falleciendo a causa de la enfermedad cardiovascular, que también está ligado a lo mismo que afecta al intestino y que en general afecta a todo el organismo, que es el estrés, en los estilos de vida que estamos llevando. Porque hay que ser claros con eso, porque sencillamente en la historia que se puede, en la investigación arqueológica, en la historia sobre las comunidades ancestrales, no existían enfermedades cardiovasculares, Neil.
no habían infartos, o sea, nuestros ancestros no murieron de infarto. Eso Porque es una no se les enfermedad enfermaba, moderna. exacto, es una enfermedad moderna, pero es ahorita la que más está matando. La número personas. 1. Sí. Tenemos que la número 1 en muertes son las enfermedades del corazón. Pero la enfermedad más común, es decir, la que más personas están padeciendo ahorita, es una enfermedad mental, que es la depresión. Y detrás de ambas está la condición que ya mencionamos, el estrés. O sea, como hay mucho estrés, hay mucha depresión y ambas están ligadas a las enfermedades cardiovasculares, que se creen que es solamente por la alimentación, pero no es así. Hay un gran impacto en la enfermedad cardiovascular por parte de las emociones, Así por es, parte del porque estrés. siempre se asocia a comer muchas grasas y todo aquello, desorden, con la causa principal de Del los fallo fallos del cardíaco. corazón. Exacto. De hecho, valga el comentario para decir que en realidad el alimento que más afecta a la salud del corazón es el azúcar, no las grasas. Y eso, pueden investigarlo también, hace parte de la campaña que se creó desde el siglo pasado para desprestigiar las grasas, para que los azúcares se vieran bien vistos, tuvieran una buena imagen en el mundo. O sea, la industria verdad que lo azucarera, lograron. claro, total, la industria azucarera invirtió en campañas de publicidad enormes, pagó científicos para que las investigaciones acerca de la enfermedad cardiovascular se señalaran sobre la grasa, sobre el colesterol y no sobre el azúcar. Pero las investigaciones dicen todo lo contrario, porque el azúcar es la que genera una condición previa a la enfermedad coronaria, que es la obstrucción de la sangre que alimenta el corazón, y es la arterioesclerosis. La arterioesclerosis es como una resequedad por dentro de la arteria. Y esa resequedad hace como que se raje, así como cuando se nos resecan los labios, que se nos rajan, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo tiene una herida, su sistema de recuperación tiene que ver con crear lo que en Colombia llamamos la cascarita, ¿no? Esa estructura allí. La conchita. La conchita. Esto que se crea allí para recuperar el tejido, pues también se produce por dentro. Entonces, cuando en una arteria se produce esa conchita adentro... Claro que conchita en otros lugares es otra cosa. Sí, pero ¿será que nos comprenden el... Nos comprenden el término, ¿no? Sí, este tejido cafecito, oscurito que se crea sobre una herida cuando está sanando. Ajá, es algo durito, diferente a la piel, pero debajo de ella se está creando piel. Bueno, la cascarita. Esa cascarita también se crea dentro de la arteria cuando ésta tiene arterioesclerosis. Y cuando se crea esa cascarita, imagínensela en una arteria por donde pasan glóbulos rojos casi en fila. Estamos hablando de que se cree una cascarita en las arterias coronarias, es comenzar a obstruir la arteria. Porque luego vienen plaquetas y viene a recubrir toda esa parte y ahí comienza a hacerse el bultico. Esto es lo que va a comenzar a obstruir. El flujo sanguíneo. Y eso lo causó es el azúcar, claro, en primer lugar. Luego, si hay demasiada grasa, pues obviamente eso va a contribuir, si hay colesterol o triglicéridos, son formas de grasa muy grandes, va a aportar a que se haga la obstrucción. Pero lo primero que causa la obstrucción es la condición de la arterioesclerosis, que es esa resequedad. Bajarle al azúcar, bajarle al azúcar. Bueno, ahora hablando del cerebro del corazón, ya hablábamos del cerebro intestinal, pero el cerebro del corazón, con sus... Me acabas de decir que el número de neuronas en él son inferiores al que se encuentra en el intestinal y por supuesto al craneal. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? ¿Para qué tener neuronas en el corazón? Pues resulta y sucede que las neuronas del corazón está comprobado que aunque son pocas, también guardan memoria y procesan información. Tienen la capacidad de acumular, procesar su propia información, su memoria y comunicarse con el resto de órganos. Es decir, el cerebro del corazón se entera primero de lo que pasa en el cuerpo antes que se entere el cerebro craneal. El cerebro craneal, para hacer una diferencia con los demás, se le reconoce como en tres actividades. Una que es sensitiva, percibir la información de los sentidos. La otra que es la de procesar la información para decidir. Y la tercera que es la función motora, porque es desde el cerebro craneal donde damos órdenes a los músculos, para mover la mano aquí, para hablar. Esas funciones están en el cerebro craneal.
Nuestro corazón no influye como tal, por ejemplo, ni el intestino en que yo mueva un brazo, o sea, no se incluyen las funciones motoras. Pero ambos, tanto el intestinal como el del corazón, sí tienen propiedades sensitivas, es decir, de percibir información y también tienen capacidad de procesar esa información. El corazón es el centro. Recordemos que es el primer órgano que comienza a funcionar desde la gestación, con unas células totalmente especializadas. Las células que conforman el corazón no se encuentran en ningún otro lugar del cuerpo. O sea, diferente también incluso a las células del cerebro. Del cerebro. Craneal. Exacto. Ahora, tú estás diciendo que el orden en el que habitualmente se describen los tres cerebros, primero el craneal, segundo el intestinal y tercero el del corazón, en la forma de tu investigación debe variar. Sí, la propuesta es que debe variar y aquí vamos a este argumento. Listo. El corazón tiene menos neuronas que los otros tejidos neuronales o los otros cerebros, pero hay algo que en el corazón es superior a todos los otros y es su campo electromagnético. ¿Qué tiene que ver esto con, o sea, por qué lo podemos comparar? En términos de campo electromagnético, el corazón es 100 veces más potente que el del cerebro. Y esto es dado gracias a su pálpito. ¿Y dónde está el punto interesante de esto? El cerebro craneal, aunque tiene muchísimas neuronas y todas estas conexiones, el hecho de tu conciencia, el hecho de que tú te des cuenta de que eres y de que existe, no se ha podido ubicar en un punto físico, en ninguna parte. O sea, en el cerebro así, yo me doy cuenta y pienso y me sé el nombre y sé dónde estoy ubicado. Tengo esa conciencia y esa información, pero eso no se ubica de que eso está en el lado izquierdo del cerebro, en el derecho, no. Las investigaciones más adelantadas al respecto dicen que ese potencial de conciencia está en el campo electromagnético del cerebro. Ahora, si el campo electromagnético que produce el corazón es 100 veces superior al del cerebro, automáticamente significa que el potencial de conciencia que puede desarrollar la inteligencia del corazón es superior al del cerebro. Y en este sentido, o planteando esto, estamos refiriéndonos directamente a que es a través del corazón donde tenemos la posibilidad de concebir una verdadera respuesta sobre lo que somos y de esa manera es el camino, el medio, el puente hacia la comprensión de nuestra dimensión espiritual. Es decir, el cerebro del corazón debe entenderse como el primero en la propuesta de comprender que nosotros ante todo somos seres espirituales. Si se dan cuenta, estos tres cerebros nos permiten ubicar esas tres dimensiones en las que se desarrolla nuestra vida o nuestra existencia, que es la espiritual, la mental y la física. Siendo la espiritual lo correspondiente al cerebro del corazón, siendo la mental lo correspondiente al cerebro craneal y siendo la física la correspondiente al cerebro intestinal o al sistema nervioso entérico. Interesante. Entonces cada cerebro se encargaría de una de esas dimensiones. Exactamente. Y cuando vemos que la primera es la del corazón, lo importante de comprender la dinámica de la inteligencia del corazón está en que el ser humano no olvide cuál es el sentido de su existencia. Es decir, sí, yo tengo cuerpo, pero no vivo solo para servirle al cuerpo. Sí, yo tengo mente, pero el sentido de mi existencia no es solo que yo alimente mi mente y la haga crecer. Yo soy un ser espiritual. Ojo, no es que tenga espíritu, es que yo soy el espíritu. Y ahí es donde recae el sentido y el propósito de yo, ¿por qué existo? Que es el desarrollo de una facultad de conciencia, de identidad, de virtudes, de dones, de ser. O sea que eso que está ahora fundamentado me ahí. llama la atención cuando dice yo soy espíritu, no tengo espíritu, yo soy espíritu. Lo que sí tengo es mente. Y tengo cuerpo. Lo que tengo es cuerpo. Exacto. Entonces, tener cuerpo y tener mente son herramientas Del espíritu. que es lo que yo soy. Correcto. La inteligencia del corazón que nos permite desarrollar lo que soy en esencia. Y ahí Esto la importancia de que lo colocas en primer lugar. Porque además esta inteligencia del corazón, al tener esa conciencia de lo que soy en esencia y del verdadero propósito de mi existencia, es la inteligencia más abarcativa. ¿Qué quiere decir que es más abarcativa? El cerebro intestinal puede olvidarse del corazón y del cerebro craneal. Se dedica a la digestión. En su autonomía se dedica a la digestión, a lo que está pasando ahí, la microbiota que estoy comiendo. El cerebro craneal puede olvidarse del cerebro intestinal y del cerebro del corazón. De hecho, así pasa.
vivimos normalmente en la mente, esto es una reflexión importante, lo que el sistema nos ha contado es solo sobre el cerebro en la cabeza. Y aunque del único cerebro que conocemos es desde la mente, aún así sabemos poco y lo usamos mal. O sea, del único cerebro que sabemos, para rematar, del que más sabemos es del de la cabeza. Y aún así sabemos muy poco y lo usamos mal, porque no estamos bien educados en lo que significa esta gran herramienta. Luego desconocemos también el intestinal y obviamente también nos carecemos de conexión con la información que él procesa y con su salud. Y más aún desconocemos y tenemos una desconexión con ese cerebro del corazón que, ¿por qué tiene más pocas neuronas? Porque su potencial está en la energía y lo que hacen estas neuronas es procesar lo que el corazón percibe a nivel energético. Claro. Bueno, vamos a abrir un espacio para nuestros amigos televidentes y oyentes que están ya conectados, muy atentos a la información. Saludamos a Fabiola López, que nos regala un super chat. Gracias, Fabiola, por impulsar el trabajo de Descubriendo. También tenemos a Rosario Gómez. No se vacunen. Está hablando de las vacunas. Hay que ser muy prudentes en esta plataforma cuando nos referimos a las vacunas. Sara Martínez, los amo, somos seres estelares. Flor A dice, si logramos coordinar el latido del corazón al pulsar de la tierra, alcanzamos estados espirituales avanzados. Ese tema es muy, muy, muy importante y estaba en una idea que dejé en el aire, lo de que es una inteligencia más abarcativa. Entonces, cuando sintonizamos y asumimos ese primer lugar de cerebro o de inteligencia desde el corazón, la inteligencia del corazón es abarcativa y no se va a olvidar de tu dimensión mental y no se va a olvidar de tu dimensión física, sino que las va a impulsar, las va a optimizar. Y no solamente es abarcativa para esos otros dos cerebros, sino que es abarcativa en términos de la conexión que tenemos con el planeta, con la vida, con el universo. El corazón como tal es una inteligencia que accede a esa inteligencia de la vida, que nos enseña de esa inteligencia y que a partir de esa guía de la inteligencia de la vida me permite a mí desarrollar mi facultad mental y cuidar y aprovechar todo lo que significa mi organismo, mi cuerpo. ¿Sí me hago entender? O sea, es la conciencia más completa que podemos desarrollar la que se encuentra en esta inteligencia del corazón. Tenemos a Giovanni Simón, dice, hola chicos, saludos desde San Sebastián, España. Wow, nos está escuchando bien tarde allá en España. De madrugada, ¿no? 7 horas más. Bueno, también está con nosotros Necari. Este spoiler está totalmente claro del juego. Excelente. Gerardo Chávez, saludos a todos desde Juan del Río, Querétaro, México. También Alta Pineda, cuando tengo una preocupación la siento en el estómago. Exacto. Y voy al baño varias veces. Se pone flojita del estómago. Y eso es algo que también está estudiado. El desorden emocional impacta directamente la función intestinal. Mi mamá tiene mucho eso. Mi mamá cuando está estresada o tiene alguna situación emocional, inmediatamente se pone flojita del estómago. Pone ahí. A otras personas se ponen estreñidas. Ah, ok. Algunos se aflojan y otros se ponen estreñidos. Correcto. Pero es lo mismo, es un reflejo del desequilibrio. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a interpretar. Cuando lo que está pasando, recuerden lo que comenté, hay unos estudios desde el Japón que ya hay especializaciones dentro de la medicina para estudiar las enfermedades somáticas, o sea, los síntomas físicos que son somatización de situaciones emocionales. Y una de las partes desde donde más ocurre la somatización es desde el intestino. Donde se refleja. Exacto, donde se refleja. De hecho, se plantea que muchísimas enfermedades parten desde la situación intestinal por el desequilibrio que allí pueda ocurrir, por la orden que luego comienza a dar al sistema nervioso, etcétera, y termina influyendo en el sistema inmunológico y luego va a reventar por el eslabón que esté más débil ya en alguna parte de nuestro cuerpo. También saludamos a DEVN7, saludos, gracias. También está con nosotros Carlos Molina, demasiado importante, gracias a ti por compartir tan buenísima información. También DJ Super nos dice, el Barba desde Medallo, él es Steven, ¿no? Steven. Mozos seres o hermosos seres inteligentes, cuerpo, mente y espíritu conectados, ahí vamos de a poco. También está Omar Vega, buenas noches muchachos, hasta nuestra postura corporal
en la forma que nos sentamos y nos acostamos, interferimos con nuestros cerebros. Sí, esto también, lo que llaman la postura corporal, influye muchísimo en doble vía. Es decir, como yo esté mentalmente, luego va a generar una postura, o como yo esté en mi postura, va a generar una condición mental y luego emocional. Todos sabemos cómo se ve una persona cuando está triste. Todos sabemos. O sea, se dice que cualquier cerebro conoce el lenguaje corporal, porque todos nos damos cuenta que el decaimiento tiene que ver con... Incluso el cerebro del corazón eso. puede identificar la energía de tristeza. Sí, exacto. Esa es una de las diferencias. Cómo este cerebro percibe lo que Lo le permiten corporal, lo físico. exacto, lo tangible con los sentidos, pero como el corazón genera ese campo de energía que incluso puede detectarse a 3 y 4 metros, puede percibir, leer lo que hay en esa energía, en intenciones, en pensamientos, en emociones. Una pregunta, esa lectura la hacemos naturalmente, porque hay personas que creen que para hacer esa lectura tenemos que ser seres especiales. Superdotado, ¿no? Exacto, no. Eso ocurre de manera natural. Natural. ¿Dónde está el detalle? En que el corazón percibe esa energía, la toman sus neuronas, pero el corazón no tiene órgano del habla. Es decir, la estructura que modula el lenguaje está en el cerebro craneal. Por eso cuando pensamos nos damos cuenta que pensamos aquí y nos escuchamos aquí y generamos esas palabras aquí. Entonces no podemos esperar que el corazón percibe algo y que aquí nos va a hablar. No, eso no va a ocurrir. Lo que hace el corazón es que la lectura que hace la transmite en señales al cerebro y el cerebro traduce esas señales y ahí me permite darme cuenta de qué es lo que me está diciendo el corazón. Claro. Pero como no entrenamos el cerebro para ser conscientes de lo que el corazón envía, ahí es donde está el detalle de que no nos demos cuenta de lo que dice el corazón. Irma Escobar, hola, buenas noches. Neil y Jaime, los escucho desde México. Gracias por estos estudios. Nos guían a comprender qué y quiénes somos, seres espirituales. También está Enrique Quique. Él nos dice, mi corazón está en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra está en mi corazón. Mi corazón está en el corazón del universo. Es una oración maya. Es una oración maya, así es. Gladysita, gracias por tan valiosa información. Eunice Zavala, ¿qué pasa con el caso de un trasplante de corazón? Bueno, ese es uno de los casos que más argumenta el hecho de que el corazón tiene su propio cerebro y sistema de pensamiento. Porque existen muchos casos en el mundo, hay libros dedicados a esos casos, donde se habla de que en un trasplante del corazón, la persona que recibe el corazón y que continúa viviendo, comienza a tener actitudes y comportamientos del donante, exacto, del fallecido. Y eso ha sido documentado, ¿no? Sí, ha sido documentado, libros, documentales, hay muchas investigaciones al respecto, porque lo que hacen es comprobar que el corazón contiene una memoria y que se transmite en él mismo. Bueno, estos dos cerebros que son desconocidos, el del intestino y el del corazón, ambos tienen la facultad, ya dijimos, de la autonomía, y eso quiere decir que el intestino puede seguir funcionando aunque el cerebro craneal no le dé órdenes, e igual pasa con el corazón. Por eso tiene un sistema de memoria propio, el corazón tiene un sistema de memoria propio, que de hecho puede ser más avanzado al de cualquiera de los otros cerebros, porque el corazón es el punto donde se sostiene nuestra vida. Es el punto como tal de conexión con la esencia de vivir, con el aliento de la vida. Eso está en el corazón. Es decir, si nos vamos a un término bíblico, cuando se habla del verbo hecho carne, la primera interpretación del verbo hecho carne es el corazón. La luz y energía, que es verbo, se hace vida a través del músculo, que es el corazón. Entonces, esa luz y energía le da vida al corazón como músculo, y el músculo le da vida a la sangre, y la sangre le da vida a todo el cuerpo y sus tejidos. Entonces, este sistema de memoria se traslada con el corazón, se va con el corazón, porque él tiene su propio pálpito, es autónomo en eso, y es trasplantado o comienza a... lo que hace es intercalarse, conectarse con la memoria de la persona que recibe ese corazón. Y entonces esa persona comienza a tener ese impulso de actitudes y comportamientos de la persona que falleció. Bueno, ahí está la respuesta para nuestra oyente. También tenemos a Margot Peña. Cuando estoy triste no puedo comer, y cuando no puedo tener dominio propio del corazón, me late muy rápido. Qué buena información, dice. Bienvenido, nos dice
Bienvenido desde República Dominicana, muy buen programa para nuestro aprendizaje. Marilu, saludos, felicidades por el tema muy interesante, Neil y Jaime. También está con nosotros Graciela Torres, pregunta, ¿qué le pasa a una persona que se le trasplantó el corazón? Bueno, ya tú respondiste. Severo Cabrera dice, el intestino domina a los otros dos cerebros. Cada uno tiene una parte desde la cual impacta en los otros dos con mayor fuerza. Por ejemplo, el cerebro intestinal impacta sobre los otros dos según las sustancias que él decide sean absorbidas para el cuerpo. Y eso va a afectar tanto al corazón como al cerebro craneal. El cerebro craneal impacta con hormonas y químicos, órdenes que él da a los otros dos cerebros, y el cerebro del corazón impacta con su pálpito y con su ritmo y con su energía. Esto es otro argumento del por qué el primer cerebro debe entenderse desde el corazón. Y es que al ser el primer órgano en formarse y comenzar a funcionar, quiere decir que el pálpito del corazón coordinó, acompañó la conformación de todos los otros órganos. Y así sigue siendo a lo largo de la vida. El pálpito del corazón tiene el poder de coordinar, de sintonizar, sincronizar el funcionamiento de todos los demás. Cuando aprendemos a generar una condición que se llama coherencia cardíaca, que es una investigación que ampliamente hemos desarrollado en el canal de Pensar con el Corazón, cuando se crea esa condición de coherencia cardíaca, esto automáticamente favorece que se sintonicen los tres cerebros. Entonces el intestino comienza a generar el bienestar desde la serotonina, desde la digestión, desde la correcta absorción de los nutrientes, y el cerebro en su función de interpretar el entorno y de generar la motricidad también se pone más óptimo, se optimiza. Entonces, como el corazón desde la gestación coordinó la formación de todos los demás órganos y el organismo como tal, asimismo, cuando sintonizamos con la inteligencia del corazón, esto hace que se sincronicen todos estos cerebros y trabajen de la mano, que es como debería ser. Bueno, quiero aprovechar que estamos en medio de esta investigación muy atentos, muy, digamos, estamos absorbiendo información, procesando, comprendiendo, asociando, porque en la medida en que tú vas compartiendo la información, comenzamos a asociar y a entender con base a lo que nos ha pasado, a lo que hemos descubierto, y precisamente ese es como el objetivo de esta clase de investigaciones, y es compartir para que de alguna manera esta información comience a encajar, a cuadrar, a ampliar, en fin, tantas cosas que pueden ocurrir. Pero quiero aprovechar para decirle dos cosas, ¿no? La primera es que algunos de ustedes nos escriben para preguntarnos cómo hacer para entender parte de la línea de información que tiene Descubriendo, sobre todo en el tema espiritual, en las denuncias que nosotros hemos hecho. ¿Cómo se empieza y cómo se lleva a un orden lógico? Miren, aquí yo les voy a compartir la página, y quiero aprovechar este momento para esto, Jaime. Esta página que están viendo aquí en pantalla es la del programa Descubriendo, www.descubriendo.com.co. Esta es una página donde está colgado todo el material que nosotros hacemos, pero además está organizado, que es lo que algunos de ustedes han preguntado. Tiene una secuencia. Tiene una secuencia. Si vienen aquí en la parte de arriba, en el menú de la página, podrán ver que hay un link, hay un punto que se llama Conferencias. Cuando ustedes colocan el mouse, en este caso en un computador, van a ver 7 módulos. Estos módulos son videoconferencias y están organizados para que quien vea desde el primer módulo hasta el 7º en orden, pueda tener o pueda adquirir en orden la información. Porque a veces sucede que tenemos varias información, pero no sabemos cómo encajarla. Por ejemplo, si yo hago clic en el primer módulo, que es abierto, no tienen que inscribirse, no tienen que hacer nada, simplemente usted entra en el primer módulo y aquí están las primeras conferencias, ¿no? La primera conferencia, Control Mental versus Conciencia. En la segunda conferencia tenemos el Código Luz del Corazón, que es parte de la información que hoy estamos tocando. Después el dinero falso, paradigma del nuevo orden mundial, y así. Este es un orden que, según nuestro criterio y experiencia, porque fue algo como nosotros también fuimos aprendiendo. Claro, nos puede ayudar a descubrir, a entender y a comprender. Y sobre todo a algo que es lo que a nosotros más nos llama la atención. Y es que el orden de información les permite a ustedes darse las respuestas ustedes.
Es que las preguntas que ustedes tienen se dan porque hay vacíos de información. Si la información se maneja ordenadamente, puede ocurrir que uno mismo vaya haciendo los enlaces. Y es lo que realmente a nosotros nos ocupa y quisiéramos hacer contribución en el proceso de la búsqueda de esa manera. Entonces aquí está el segundo módulo con el orden de las conferencias, podemos pasar al tercer módulo, en fin. Aparte de eso, ustedes pueden encontrar en la página los programas. Una cosa son las videoconferencias y otra cosa son los programas como el que estamos ahora. Este formato es el Descubriendo Clásico, donde si ustedes hacen clic allí van a ver los últimos programas del Descubriendo Clásico. O también pueden entrar a Buscando Respuesta, que es otro formato en el que estamos más atentos al chat de un tema que ustedes han pedido y las preguntas y respuestas que están allí. El último Buscando Respuesta fue Las Mentiras y Verdades de la Nueva Era. O también pueden ver los programas que hemos hecho del formato de invitados. Es decir, cuando invitamos, tú no estás de invitado hoy porque ya tú haces parte de la mesa de trabajo, pero cuando traemos un invitado, el último invitado que traímos fue a Armando Silva con el tema de las posesiones demoníacas, o también a Julio Gaitán, que está ahí en sintonía, o a Isaura García. Y el otro formato es el tiempo de debate, que no hemos retomado, pero que está ahí pendiente, con el último debate que hicimos sobre la Tierra plana o esférica. Invitamos a personas que defienden cada una de las teorías y ahí sacamos conclusiones. Eso es muy importante. Hace un rato o hace un tiempo queríamos compartirles a ustedes esta herramienta para que la tengan ahí, descubriendo.com.co. Y la segunda información es que estamos transmitiendo también en estreno los martes otro contenido. Es decir, que Descubriendo ahora mismo está transmitiendo dos contenidos. Uno los martes a las 7 de la noche y otro los viernes a las 8 de la noche. La diferencia de lo emitido el martes son pequeñas reflexiones. Es decir, no es un programa como el de los viernes, es una reflexión mucho más corta, pero que intenta en ese corto tiempo entregar herramientas, ¿no? Entonces, ya saben, tenemos dos contenidos generados en la semana, los martes a las 7 de la noche, esto es hora de Colombia, y los viernes el tradicional a las 8. Bien, ya tenemos las 9:04, ya se plantearon por parte de Jaime los tres cerebros, se hizo, digamos, ligeramente, porque no se profundiza, el tiempo no da, pero ligeramente se explicaron los aspectos más importantes y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta, porque al final la información nos va a servir es para cómo nosotros, conociendo esta dinámica, hoy nos conocemos un poquito más. Claro. Hoy nos conocemos un poquito más y ese conocernos un poquito más se convierta o se transforme en un bienestar. Siempre esto que estamos aprendiendo es para un bienestar, no simplemente, y lo hemos recalcado muchas veces, para tener datos. Los datos son importantes para procesar, pero la comprensión y la interpretación de los mismos ya se traslada en un bienestar, que es lo que queremos. Jaime, vamos cerrando. ¿Qué faltó? ¿Qué crees tú que faltó? ¿O qué quieres complementar ya al final del programa? Bueno, como complemento, más bien como hacer énfasis en lo que buscamos con esta información. Tú lo estás diciendo, de crear un bienestar, y en términos prácticos también se trata de que como seres humanos nosotros aprendamos a empoderarnos de algo a lo que precisamente las redes sociales le sacan el jugo, y es la atención. ¿A qué me refiero con esto? A que necesitamos, cada vez que nos vamos conociendo, aprender a poner atención en nosotros. Y en este caso de este programa, la invitación de los tres cerebros es para que en ese orden que planteamos empecemos a poner más atención a nuestro corazón, más atención a eso que pasa aquí, más atención a cómo se siente. Es una experiencia demasiado sencilla. Es simplemente que tú ahorita terminamos el programa y te des un minuto para poner atención a tu pecho. Y simplemente ten la experiencia de qué ocurre, cuáles son los pensamientos que llegan a ti, qué es lo que sientes cuando sencillamente pones atención en tu corazón. Ahora tienes la información de que ahí hay un gran poder que se activa precisamente con esa sencillez de ponerle atención, y que cuando esto se activa es algo que comienza a sintonizar al cerebro que tienes en tu cráneo, al cerebro que tienes en tu intestino, y de esta manera te permite una experiencia integral, así como somos nosotros, integrales. Esa es la invitación, y bueno, aprovechar quienes de ustedes
se vean atraídos o quieran profundizar acerca de lo que significa esto que planteamos como un primer cerebro, que es la inteligencia del corazón, pues el canal de Pensar con el Corazón voy a buscarlo aquí esa, para ponerlo en pantalla. Dale, tiene esa intención, tiene la intención de dedicarse a esos conocimientos que van hacia adentro, hacia la relación con nuestro corazón, hacia educar nuestra mente para que conciba ese poder de nuestro corazón. De hecho, como escucharon mencionar ayer, que fue el Día Mundial del Corazón, hicimos una conferencia que se llama Descubre tu Corazón, una propuesta para reconocer esos poderes que tiene nuestro órgano cardíaco, tanto a nivel físico, pero también a nivel espiritual. Aquí en pantalla está tu canal, Jaime Ángel, Pensar Corazón, para que se suscriban si aún no lo han hecho. Y aquí está el contenido, que es bastante, ¿cómo se dice? Copioso. Está dedicado al interior, al reconocimiento de nosotros desde esa dimensión espiritual y desde lo que es el corazón. Oye, hace poco hiciste en tu canal, y te propondría que en algún momento lo hiciéramos acá en Descubriendo, el tema de lo engañoso del corazón. Porque en las religiones se enseña de que no debemos prestarle atención al corazón porque es engañoso. Y en las religiones se cree esto porque hay un versículo que lo dice del Antiguo Testamento. Sí, en Jeremías. En Jeremías. Entonces, ¿es cierto que el corazón es engañoso? ¿Por qué y cuál es el objetivo de hacer creer que el corazón es engañoso? ¿Por qué hacer ver el corazón como no confiable, como emocionalmente adicto? Sí, y causal, es un causal de errores y de arrepentimiento, sí, porque el que sigue el corazón termina estrellándose. Sí. Incluso la conciencia me dice que la debo querer, pero el corazón... O sea, la conciencia me dice lo correcto, pero el corazón me dice lo incorrecto. Lo incorrecto, sí. O sea, no dejarse llevar por el corazón. Es un planteamiento. Son dos planteamientos. Uno, ese del corazón emocional al que no se le puede hacer caso y engañoso. Y el otro, el corazón como una simple bomba que eso no sirve sino para mandar sangre. Y ya. Ambos planteamientos son muy comunes, pero ambos están repletos de mentiras y de falacias. Bueno, ahí están los temas que están pendientes. Les dejamos en pantalla la página de Pensar Corazón en YouTube para que se suscriban y tengan pues la oportunidad de conocer el material de investigación muy bueno. Además, quiero decir que Jaime tiene un estudio del Instituto del Corazón. En Estados Unidos hay un instituto que se ha encargado de entender el corazón desde la otra dinámica, desde la otra dimensión. Y Jaime tuvo la oportunidad de adelantar estudios con esta organización. Y tiene esa información que comparte a través de sus videos, a través de sus conferencias, de sus charlas, de su guía, porque también entiendo que compartes directamente y personalmente con las personas. ¿Cómo fue esa experiencia ahí con el curso del Instituto del Corazón? HeartMath, de Educación del Corazón. Es muy, muy, muy interesante. Ellos comenzaron en 1991. Ese fue precisamente el año donde se descubrieron las neuronas. Gary Schwartz. Gary Schwartz ha trabajado con ellos, pero no hace parte. No. Ahí está Rollin McCrae, que es el director de las investigaciones. Entre otros, Howard Martin y el fundador, Doug Childre, que precisamente comenzaron en el 91, el mismo año en el que se descubrieron las neuronas en el corazón. El cerebro del corazón. Exactamente. Se descubre en el 91, también en ese año comienza este instituto y se han dedicado a hacer investigación científica, o sea, usar el método científico para comprobar que el corazón tiene facultades más allá de simplemente bombear sangre. Exacto. Exactamente. Y ya son más de 30 años con varias investigaciones que luego se han convertido en técnicas, conocimientos, herramientas para la propuesta de lo que se llama vivir desde el corazón. Claro. Eso es el tema y es muy, muy, muy interesante poder ver esas investigaciones. Ahora, la ventaja que tienes o el plus que tienes es que además de ese conocimiento, a través del método científico para llegar a entender las otras funciones del corazón, también tienes la parte espiritual, ¿no? Has tenido preparación, conocimientos, lecturas que tienen que ver con ese otro campo que al mezclarlo genera un componente de conocimiento muy atractivo. Claro, lo que llamamos la ciencia y espíritu. Exacto. Conectar la ciencia y el espíritu, que de hecho el corazón es el ejemplo puntual de eso, porque es el órgano conectado a nuestra naturaleza espiritual y a la vez es el órgano que sostiene nuestra experiencia física. O sea, la mecánica con el sentido.
están conectados a través de la inteligencia del corazón. Bueno, este ha sido el programa. Déjenme saludar al final otros oyentes. Siempre es bueno leerlos porque ustedes hacen el esfuerzo de, además de estar conectados, escribir, ¿no? Ahí están escribiendo, viendo. Siempre me pregunto, ¿cómo hacen? Raúl Guerra dice, también el Nuevo Testamento se da a entender que todo lo que sale del corazón está contaminado. De hecho, en el tema de Jesús, creo que es contrario, ¿no? Porque Jesús decía, bienaventurados los limpios y puros de corazón. O sea, es una mención a la importancia Pero mire del corazón. por qué. O sea, mire la importancia. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que no es algo como verlo con estos ojos, ver a otra persona. No, es vivir la experiencia del Dios vivo. Lo que se habla del Dios vivo es la experiencia de la inteligencia del corazón, porque es una constante presencia y conciencia de esa relación con Él. Hoy en la reflexión del noticiero, cuando hacías la lectura sobre la profecía de los 9 tiempos, en su conclusión dice que ahora en este tiempo la relación y conocimiento con Dios es la perla preciada del ser. O sea, el gran tesoro del ser humano en ese tiempo después de cataclismos y cosas, o sea, como en ese amanecer de la humanidad, el gran tesoro, la perla, está en la relación y conocimiento con Dios. Y esa condición sino con. O sea, es un acompañamiento. Claro. Esa condición de una experiencia de acompañamiento del ser humano relacionado con Dios es lo que hay en la inteligencia del corazón. La cita que ahí se menciona olvida la otra parte, porque Jesús habla del corazón malo, salen pam, y del corazón bueno, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, dice la cita. Claro. Y después habla de que el que tiene su corazón manchado, lo que grave en oscuridad, eso abortará. Bueno, vámonos. Gracias a todos ustedes por haber estado en conexión en el programa. Gracias, Jaime. A ti, hermano. Esperamos que nos sigas acompañando en los programas los viernes acá. Recuerden, los martes 7 de la noche estaremos haciendo en estreno un cortico, 10, 15 minutos, un cortico de información para seguir enriqueciendo el contenido del canal. Y bueno, ya la explicación que dimos de la página, si quieren tener esa secuencia lógica en las videoconferencias o rastrear. Hay una cosa que también es una herramienta que tiene esta página que no debo pasar, y es la siguiente: tiene un buscador. O sea, si ustedes quieren encontrar una temática, en la parte superior derecha dice buscar. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar un tema de Jehová, entonces pongo ahí Jehová. Le doy buscar y me salen todos los temas que hemos tratado de Jehová. Bueno, mejor o más fácil no se puede. Aprovechen las herramientas. Aprovechen las herramientas, claro sí. Nos vamos, estaremos el próximo martes y el próximo viernes aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.